Pues buenas tardes. El Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado les da la bienvenida, a la vez que les agradece su presencia en estas segundas jornadas de actualización normativa que iniciamos ya el pasado miércoles, atendiendo a la normativa que afecta a las etapas de infantil y primaria, y hoy la dedicaremos expresamente a las etapas de secundaria, bachillerato y formación profesional. Sí que quería indicarles un aviso. Por favor, los nombres y apellidos, o al entrar en la conferencia o en la jornada, por favor pongan el nombre y apellidos para que pueda ser luego por nosotros, pueda ser actualizado, pueda ser revisado para la futura certificación. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Seguimos en esta segunda jornada. Decíamos la pasada jornada, el miércoles pasado, que la política educativa de un país se desarrolla a través del sistema educativo. Un sistema educativo sustentado en dos ámbitos de extensión. Por un lado, la propia normativa y por otro lado, el otro ámbito, la propia administración. La administración que vela por el cumplimiento de la propia administración que vela por el cumplimiento de esa normativa, que orienta y ayuda además en su desarrollo. Esta normativa enmarca y regula todas y cada una de las actuaciones que posteriormente en un nivel inferior, como el centro educativo y por extensión los profesores, se van a implementar. Todo profesional de la educación debe partir, por tanto, del perfecto conocimiento de este marco normativo, leyes orgánicas, reales decretos, órdenes, etcétera, para el correcto ejercicio de su función. Su trabajo debe ajustarse al desarrollo normativo y se ve obligado por él. Esta es la razón por la cual, en unos momentos de cambio normativos, a partir de la LOMLOE, donde el desarrollo de decretos como los del currículum, evaluación, etcétera, y en estos momentos donde las programaciones, por ejemplo, tienen una gran actualidad, el centro ha creído oportuno, al comenzar el curso, partir de ese conocimiento real y actual de dónde estamos en el marco normativo y en qué marco nos movemos como maestros y como profesores. Hoy tenemos la inestimable ayuda de don Jesús Marrodán, inspector de educación, y atenderemos a esa normativa de secundaria, bachillerato y formación profesional, y le damos las gracias por aceptar la invitación y preparar con cariño esta ponencia. Sé que tiene muchos compromisos y se lo agradecemos en el alma. Don Jesús Marrodán es inspector de educación, actualmente en la Inspección Central de la Consejería de Educación de Castilla y León. Es licenciado en Geografía e Historia, es máster en Didáctica de las Ciencias Sociales, ha sido director de Instituto de Educación Secundaria y también de Centro de Formación de Profesorado, presidente nacional de USIE, autor de diversas publicaciones sobre historia de la educación, también sobre la inspección educativa, así como coautor de varios libros de texto de educación primaria y educación secundaria, y recientemente, le felicito por ello, ha sido reconocido recientemente con el Premio Magisterio, que se le entregará en unos días por su compromiso con la inspección educativa. Además, es profesor de la Universidad Católica de Ávila en los másteres de profesorado y en el máster de Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. Igual que en la jornada anterior, cerraremos el chat y lo abriremos al final de la ponencia para poder hacer luego después las consideraciones, las preguntas que consideréis oportunas. Muchísimas gracias de nuevo, don Jesús, por estar aquí esta tarde con nosotros y le escuchamos con sumo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, a ti por organizar estas jornadas, por tener esta iniciativa de obligarnos a todos, mejor dicho, a ponernos al día, y felicitar a la Universidad Católica de Ávila por ofrecer esta posibilidad a toda la comunidad educativa, ¿no? A docentes, a estudiantes y a todos aquellos que quieren, bueno, pues es trabajar, ¿no? Y aprender más. Por mi parte voy a intentar hacerlo lo más sencillo y claro posible. Y, por supuesto, como bien decías, al finalizar, como tendremos el chat, pues si hay alguna pregunta, que seguro que queda una, pues intentaremos atender, ¿no?
eh, abarcar en tan poco tiempo todo, o sea, la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, y dar unas pinceladas importantes sobre la FP, porque hay una última jornada sobre también que trabajará la FP, pues va a ser un poco complejo. Pero bueno, voy a intentar dejar las bases más claras de las cuestiones normativas que han ido cambiando, pero yo también me gustaría dejar una cosa clara. Como tú me has dicho, el sistema educativo se estructura a partir de personas, de instituciones y de normas legales, ¿no? Pero las normas legales no siempre tenemos que verlas como algo que nos cierra o nos restringe las cosas. También son momentos de oportunidades. Es decir, cuando la ley dice que, por ejemplo, un centro puede tener un proyecto de autonomía, pues está dando alas a que se organice pedagógicamente o a través de otro tipo de formas a nivel de comisiones, de trabajo, etcétera, y eso le da opciones, ¿no? O, por ejemplo, cuando da opción a elegir si uno tiene libros de texto o no los quiere tener, o etcétera, ¿no? O sea, hay muchos ámbitos que quedan para el de libre disposición para la comunidad educativa, el caso de profesores, incluso para el profesor o profesora de forma individual. Y eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Aparte de que, bueno, hay una frase que siempre hay que recordar, en más en una universidad como esta, ¿no? Que el éxito del sistema educativo es una buena formación de los profesores. El nivel de cualificación del profesorado es el mejor síntoma de ver cuál va a ser el sistema cómo puede avanzar y mejorar, ¿no? Y en esto cualquier iniciativa como la que ha tenido el Centro de Formación de la UCAP, pues es de reconocimiento y de agradecimiento por ella, ¿no? Pues si te parece, Javier, vamos a empezar a hablar de estas cosas, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues mirad, una vez que he hecho las presentaciones, Javier, yo voy a empezar hablando de la norma legal, pero yo siempre, como estoy hablando, estamos hablando con docentes o futuros docentes, sí que me gustaría reiterar una vez más cuáles son las funciones del profesorado, sean indistintamente el profesorado sea de la pública o de la concertada o de la privada, indistintamente de que uno sea docente en infantil, en primaria, en ESO, bachillerato, ciclos formativos, escuelas de adultos, enseñanza de régimen especial, ¿no? Es decir, hay unas funciones, hay una especie de compromiso legal que todos debemos asumir y aceptar cuando iniciamos nuestras tareas docentes. Y eso está estipulado en este artículo que os he marcado en amarillo, aquello que ha modificado la LOMLOE un poco, pero no excesivamente, la verdad. Yo sí que me gustaría, cuando tengáis oportunidad, hacer una importante reflexión sobre lo que este artículo supone, porque obviamente el punto A y B, los apartados o las letras, mejor dicho, A y B, son evidentemente las que cualquiera de nosotros o cualquier persona, incluso ajena al mundo educativo, identificaría como las funciones del profesorado, ¿no? La programación, la enseñanza de las áreas en infantil y primaria, materias, así llamadas en ESO y bachillerato, módulos en la formación profesional o ámbitos, que también se llama así en ciclos formativos de grado básico y en la ESO, ¿no? Eso es, por supuesto, asumido por todos nosotros, ¿no? Y el apartado B, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, pues obviamente todo el mundo sabemos que tenemos que evaluar pues cómo aprenden nuestros alumnos, cómo van superando los diferentes saberes básicos, cómo van evolucionando. Pero yo insisto en que hay otras funciones que están puestas ahí y no hay que olvidarlas nunca, ¿no? Todos somos tutores, aunque a veces no tengamos un grupo asignado como tutoría. Todos tenemos que hacer orientación académica, educativa y profesional a los alumnos o a las familias cuando nos lo piden y solicitan. Todos tenemos que atender para mejorar que el alumno tenga un buen desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral. Todos tenemos que contribuir a que el centro funcione adecuadamente, sobre todo con un buen nivel de convivencia. Y cualquiera de nosotros tenemos que asumir a veces tareas de coordinación, de gestión, de dirección en un centro. Y sobre todo, todos tenemos que contribuir a la mejora
del centro educativo y, por tanto, del sistema educativo. Por tanto, yo creo que este es cuando alguien dice, bueno, yo no tengo un contrato de profesor, ¿no? El que hable, aparte del horario laboral, y hable del convenio colectivo donde se especifiquen mis funciones. Pues estas son las funciones que todos los docentes de todas las etapas, como decía, y de toda España tenemos que asumir, ¿no? Bueno, pues si partimos de esto, primero me gustaría recordar algunas cuestiones previas. La primera, que evidentemente en este país hemos tenido hasta 8 leyes orgánicas estrictamente educativas que afectan a las enseñanzas de régimen general. Al margen, por supuesto, de las que afectan a la enseñanza universitaria o a las dos que han afectado o afectan a la ley a la formación profesional. De estas 8 leyes, que son muchas, la primera ley orgánica a partir de la Constitución, del artículo 27 de la Constitución, fue la LODE en 1985, que sigue vigente. Curiosamente, la más veterana sigue vigente. Luego otras, como la LOGSE, la LONCE, pues ya están derogadas. Y junto a la LODE, pues tenemos otras dos que siguen vigentes. La LOE del 2006, perdonad que falta ahí un cerito, y la LONLOE que se aprobó en diciembre del 2020. Estas son las 3 leyes orgánicas educativas vigentes, aunque realmente la LONLOE, pues en el fondo lo que hace es modificar la LOE, como su propio nombre indica, y también algunas cuestiones de la LODE, ¿no? Vale. En segundo lugar, me gustaría dejar claro que tenemos que tener en cuenta que estamos a partir de la Constitución en un Estado organizado a través de las comunidades autónomas. Esto quiere decir que hay una serie de competencias que se reserva al Estado, como la promulgación de los reales decretos de enseñanzas mínimas, la expedición de títulos, la homologación de los mismos, etcétera, ¿no? Pero otras competencias son de ámbito autonómico, ¿eh? Y este doble juego, pues hay que tenerlo siempre claro, ¿eh? Bueno, en tercer lugar, y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos alumnos del máster de secundaria escuchando, pendientes de esta conferencia, de esta charla, me gustaría recordar que la educación secundaria, como la propia ley indica en su artículo 3, pues la educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria, o sea, la ESO, y la posobligatoria. Y dentro de la posobligatoria entran diferentes tipos de enseñanzas. El bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas artísticas, profesionales, las profesionales de artes plásticas y diseño y las deportivas, de grado medio también. Esto lo digo porque cuando hablamos de ser profesor de secundaria, estamos hablando, por tanto, no solo de impartir la ESO y el bachillerato, sino también la FP y algunas de las enseñanzas denominadas de régimen especial, como son las de idiomas, como son las artísticas, como son las deportivas. Bueno, este no es el momento de comentar o recordar algunos conceptos básicos, ¿no?, con los que os he puesto ahí, pero viene bien tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, también recordar que básicamente el sistema de acceso a la docencia, o sea, cómo uno accede a impartir docencia o bien en la pública o bien en la concertada, pues básicamente no ha cambiado. El acceso a la enseñanza pública, sobre todo ahora que ya ha finalizado el proceso de estabilización, sigue funcionando a través del Real Decreto 276/2007, y el acceso a trabajar en un centro privado, de titularidad privada, pues se hace pues con las bolsas de trabajo, con entrevistas, como lo tenga estipulado el titular o titulares del centro, ¿no? Y el poder impartir o no alguna determinada materia o asignatura, pues ya lo vamos a ver posteriormente. Bueno, también me gustaría recordar, bueno, pues que la nueva normativa legal también ha hecho algunos cambios más que el ámbito exclusivamente curricular, como algunas personas piensan, ¿no? Nos hemos encontrado con que la nueva normativa ha modificado el artículo 121 de la LOE, incorporado diferentes documentos, ¿no? El que más está ahora en vigor, está utilizando más los centros, son el Plan Digital de Centro, que es obligatorio
en un esfuerzo de pues, potenciar la implantación de las nuevas tecnologías en los centros. Pero una implantación no solo en el ámbito de la docencia, sino también en el ámbito de la gestión del propio centro y de la comunicación con las familias y con los alumnos, ¿no? ¿Vale? Por eso, hoy por hoy, es obligatorio para todos los centros tener este plan digital, ¿no? Igualmente, aunque ya se planteó anteriormente, se vuelve a exigir el plan de mejora, un plan que tiene que ser anual, que tiene que actualizarse en función de los resultados académicos, del contexto del centro y de otros factores, ¿no? Y precisamente teniendo en cuenta lo que desgraciadamente está pasando estos días con la DANA en tierras de Valencia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Cataluña, etcétera, pues Castilla-La Mancha, pues es importante que la propia ley establece la obligación de los centros de establecer planes de contingencia. Desgraciadamente, aunque la norma lo dice, y estos planes ya se pusieron en cierta forma en marcha durante la pandemia del COVID-19, pues apenas están esbozados por las diferentes administraciones, ¿no? Dos cuestiones más. Hay un nuevo rol que aparece en la LOMLOE, que es el coordinador de bienestar. Es decir, el coordinador de bienestar se desarrolla más sus funciones y competencias a través de la ley orgánica que os he puesto ahí de protección integral de la infancia y la adolescencia. El coordinador de bienestar tiene algunas de las competencias muy similares en algunos aspectos con el coordinador de convivencia que tenemos en todos los centros, a partir del plan de convivencia que también tienen la obligación todos los centros de tener, pero también tiene otras funciones que no son solamente la convivencia, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es procurar el bienestar del alumnado y de los profesores, fomentar hábitos saludables, etcétera, ¿no? Este es un tema que daría mucho pie a plantear pues un interés, una preocupación por todo el aspecto socioemocional, de salud mental, bueno, que ahora está tan debate y tan en boga en el ámbito educativo, ¿no? Sobre todo, pues desgraciadamente teniendo en cuenta pues la incidencia creciente, ¿no?, de suicidio en menores, ¿no? Bien, aprovecho que os he puesto esta diapositiva para hacer un comentario, ¿no? Y es que frente a lo que algunos docentes piensan, la normativa que nos afecta no solamente es la normativa propia y exclusivamente educativa, pues como la LOE, los decretos de convivencia, las órdenes de evaluación, ¿no? También, pues como leyes como esta, leyes como la de protección integral a la infancia y la adolescencia, la ley del menor, la ley de protección de datos. O sea, hay otras normas legales que al trabajar especialmente con menores, pues tenemos que tener presentes y aplicarlas adecuadamente, ¿no? Bueno, y otro aspecto relevante, que ahora no vamos a mencionar ni detenernos, es la modificación de las competencias del Consejo Escolar y de los directores, tanto de los centros públicos como de los centros concertados, y también en alguna medida del claustro de profesores, ¿eh? El Consejo Escolar y el claustro siguen siendo órganos colegiados que tienen que existir en todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, los públicos y los concertados, si bien los centros privados pues pueden tener o no tenerlo, ¿eh? Pero bueno, pues una vez que hemos dado estas primeras pinceladas, ¿no?, de un poco de cambios legales que también existen y afectan a la ESO y al bachillerato, pues nos vamos a centrar ya poco a poco cada vez más en lo que es el motivo de esta charla, ¿no? Bueno, en la ESO y bachillerato hay que recordar que ya este curso tenemos plenamente instalados, plenamente usándose todo lo que son los nuevos currículos de la LOMLOE. La LOMLOE es una ley que se aprobó en 2020, como he dicho antes, entró en vigor el 19 de enero del 2021, en gran parte, en otros más tarde, y sus currículos pues se implantaron en 2 años, el año 22-23, 23-24. Por tanto, en este momento, pues el currículum LOMCE ya no existe. Y eso significa pues que hay modificación de, como os he puesto aquí, se han modificado los objetivos y los principios metodológicos de cada etapa,
¿eh? Hay una serie de elementos transversales, como son la comprensión lectora, la expresión oral, la comunicación audiovisual, la comedia digital, ¿eh? El espíritu científico. Como sabéis, se habla mucho también de la educación para la salud, la educación para la paz. Estas cosas no son tan novedosas, porque ya la LOCSE, en 1990, cuando hablaba de los ejes o temas transversales, hablaba de estos temas: educación para la paz, educación para el consumo, la educación para la salud, etcétera, ¿no? Aquí lo novedoso es el apartado del desarrollo sostenible y lo referido a la educación afectivo-sexual, ¿no? Y se mantienen las titulaciones, es decir, sigue habiendo una titulación única en la enseñanza obligatoria, que se ha graduado en educación secundaria obligatoria. Esto es diferente de la época anterior de la ley de Villar para sí, donde había una titulación para primaria y una para luego el bachillerato, ¿no? Se mantienen los cursos, sigue habiendo pues 4 cursos en la ESO y 2 cursos en bachillerato. Aunque, como comentaremos muy brevemente, la norma legal sí permite que el bachillerato se pueda impartir en algunos centros en 3 años, o los alumnos cursarlo en 3 años. Pero hasta ahora, en ese lío horario y organizativo, casi ningún centro y comunidad autónoma se han metido, ¿no? Las ratios siguen siendo las mismas, desgraciadamente. Se esperaba las ratios máximas, porque obviamente pues las comunidades tienen competencias para reducir, si quieren, algunas de esas ratios, como algunas ya lo han hecho, ¿no? Bueno, recordar que se mantiene la asignatura de religión, es de obligada oferta para el centro y voluntaria para las familias elegirla sí o no, ¿no? ¿De acuerdo? La materia de religión no cuenta para becas, no cuenta para procesos competitivos como acceso a otras enseñanzas, por ejemplo, ¿no? Y la materia de religión no tiene claramente una materia llamada espejo, es decir, los alumnos que no van a clase de religión, pues no es que tengan que ir a otra asignatura, ¿no? Aunque en algunas comunidades se le llama alternativa a la religión, no existe como tal. Es decir, los alumnos que no van a religión se quedan con otro profesor, normalmente el tutor, y el tutor o tutora, pues es que tiene que trabajar una serie de contenidos, como que veremos como, por ejemplo, en alguna comunidad autónoma como Castilla y León está vinculado pues al conocimiento de las tradiciones, de las costumbres, de la historia de la comunidad, ¿no? Bueno, lo más llamativo, y ha sido también algo polémico, es la posibilidad de que tanto en la ESO como en el bachillerato los alumnos de necesidades educativas específicas puedan titular, aunque no alcancen todas las competencias ni saberes básicos, y ahora pueden hacerlo perfectamente. El tercer aspecto importante es la concreción del currículum, ¿no? La concreción del currículum se mantiene, aunque cambia un poquito la denominación, en 3 grandes niveles que todos conocéis. La propuesta pedagógica, antiguo proyecto curricular de centro, que básicamente es pues, los acuerdos que toma el claustro a partir de las propuestas de la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre algunos temas como de carácter metodológico, de utilización de materiales didácticos, de promoción de alumnos, etcétera, ¿no? A partir de ahí, la concreción más directa son las programaciones didácticas, que son de ciclo o de curso, depende si es, cómo se trabaje, ¿no? En primaria son de ciclo y nosotros las hacemos en secundaria de curso, ¿no? Y ahí tiene un papel importante el departamento didáctico, por supuesto, ¿no? Y por último, la programación de aula, que es pues coger la programación didáctica del curso y viendo cada uno y cada docente qué tipo de alumnado tiene en el aula, pues si hay algunos repetidores o no los hay, si viene alguien o tiene algún alumno de educación especial o alumnos con desconocimiento de las lenguas oficiales, etcétera, pues adapta la programación didáctica a ese aula, a ese grupo de alumnos concreto, ¿no? Bueno, pues como os decía, y luego hay una cosa importante, es pues que yo os aconsejaría cuando podáis la lectura de los artículos 71 y 73, que ahora no voy a explicar,
que es donde se habla de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Aquí sí que hay un cambio, un pequeño cambio, ¿eh? Ya no aparece el alumnado de compensatoria con esa denominación, ¿eh? Sí que se mantiene el alumnado de educación especial como aquel alumno que tiene, pues eso, ¿no? Una discapacidad física, psíquica, sensorial, motórica, o que tiene graves trastornos de conducta, ¿no? Pero esto es importante, porque además, si os fijáis, en el vocabulario institucional de las comunidades autónomas y vocabulario administrativo, a mí me ha llamado la atención que hemos ido sustituyendo lo de planes de atención a la diversidad y atención a la diversidad por inclusión, planes de inclusión, ¿no? Es curioso porque a veces, viendo el lenguaje que se utiliza, ya se va percibiendo pues qué hay detrás de este lenguaje, ¿no? No solo la adaptación a una norma legal, sino también otra mirada, otro enfoque, otra forma de afrontar el proceso educativo, ¿no? Aquí viene cuando empezamos al lío, ¿no? Que diría un amigo mío. A ver, yo creo que como somos docentes y nuestra principal función es enseñar a los alumnos, la pregunta que nos se hace siempre es ¿qué hay que enseñar, ¿no? ¿Y dónde está lo que hay que enseñar, ¿no? Hay docentes que tienen como referencia el libro de texto. Los libros de texto son, los manuales escolares, son siempre una excelente herramienta, un excelente instrumento de trabajo, pero no siempre es el que nos da la pauta de lo que hay que enseñar. Nosotros tenemos el compromiso de enseñar lo que está puesto en la normativa legal, que se concreta en los decretos autonómicos de cada comunidad que tiene de la ESO o que tiene de bachillerato. Pero yo sí que quisiera haceros una reflexión, sobre todo porque algunos de los alumnos nuestros, alumnas, por supuesto, luego desean prepararse oposiciones, ¿no? O prepararse una programación para presentarla a modo de ejemplo a un centro privado, ¿no? En primer lugar, deciros que el artículo 6 de la LOE, modificado por la LOE, pues da una definición de currículum bastante sencilla. Bueno, más que decir que es un currículum, dice qué elementos contiene. Es mucho más curioso, ¿no? Y son los que tenéis ahí. Objetivos, competencias clave, contenidos, métodos pedagógicos, criterios de evaluación. Si pensáis que en vez de competencias clave, antiguamente se les llamaba competencias básicas, pues nada muy nuevo bajo el sol, casi podríamos decir, ¿no? Fijaros que aquí ha desaparecido el concepto de la LOMCE de estándares de aprendizaje, ¿vale? Bueno, por otra parte, aquí el Ministerio, en su día, cuando hizo los reales decretos de cada una de las enseñanzas, infantil, primaria, ESO y bachillerato, hizo, en mi humilde opinión, una ligera trampa que ha sido muy discutida y debatida en los ámbitos, pues eso, de la comunidad educativa, ¿no? Porque el artículo 2, definiciones, fijaros que habla de cosas que está en el artículo 6. Por ejemplo, habla de objetivos, la A de objetivos, pues bien. La B, competencias clave, pues perfecto. El D, criterios de evaluación, pues perfecto. Modifica lo de contenidos para denominarle en la E saberes básicos. Y de Rondón, el artículo nos mete dos conceptos nuevos, ¿no? Competencias específicas, que esto no estaba puesto en ningún sitio, y nos pone otro que son situaciones de aprendizaje. Esto de las situaciones de aprendizaje es lo que ahora pues, está más de moda y lo que más se pide al profesorado que desarrolle en cualquier proceso, ¿no? O sea, nos cuela ahí dos definiciones que luego explica, claro, por supuesto, pero está. Pero es que además, si miráis la normativa, los reales decretos, nos cuela otras dos definiciones más, que son, una es la de descriptores operativos y otra cosa que es lo que ellos llaman el perfil de salida. Es decir, el perfil de salida sería el conjunto de competencias, de saberes, de habilidades, de técnicas que un joven, un chico, una chica de nuestro país, cuando acaba la enseñanza obligatoria, debería dominar, debería saber aplicar perfectamente para aplicarlo o utilizarlo en futuros aprendizajes en otros estudios, léase bachillerato, léase FP, o bien pues para su futura vida laboral, o bien para su
actividad como ciudadano, como ciudadana, ¿no? Aunque luego si miráis el anexo del Real Decreto cuando habla de salida, pues de saberes ahí se ve poca cosa. Más bien parece todo un conjunto de aptitudes, aptitudes y actitudes, cosa que ha sido bastante cuestionada. Pero yo sí que creo que es importante que tengáis en cuenta esto, porque es algo que se está exigiendo ya a los docentes. Igual que la utilización del diseño universal del aprendizaje, esto ya no es tan moderno, esto ya se venía utilizando hace muchos años, pero yo creo que esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿no? Bueno, y en esta línea, pues aquí os he puesto, he cogido el de un Real Decreto, en este caso el de la ESO, el 127, y aquí os he puesto lo de las competencias clave, cuáles son, que son, como veis, 8. Anteriormente eran 7, las hemos ido cambiando un poco, ¿no? Y esto es bueno saberlo, pues más que nada para adaptar nuestras programaciones, ¿no? Se supone que en todas las materias, hay que ser un poquito cuidadoso con la palabra, porque en la normativa legal, cuando se habla de bachillerato, se utiliza alguna vez la palabra asignatura, muy poco, pero la palabra que se utiliza es materia, materia, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os digo, se supone que en el conjunto, una materia determinada, por ejemplo, yo qué sé, geografía e historia en segundo de la ESO, pues tiene que trabajar a lo largo del curso, de una u otra manera, todas las materias. Y en este caso, además, al profesorado se le pide que evalúe simultáneamente mediante competencias y mediante saberes básicos. Es decir, que relacione 3 cuestiones. Los criterios de evaluación, que es aquello que el alumno tiene que saber sí o sí para que consideremos que ha superado una asignatura. Esto lo tiene que relacionar con unos conocimientos que van vinculados unos con otros, y eso a su vez tiene que estar vinculado con que el alumno tenga un enfoque competencial, que el alumno sepa aplicarlo a nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, si el criterio de evaluación es saber elaborar y analizar y explicar gráficas de carácter económico en la asignatura de Geografía e Historia de cuarto de la ESO, me lo estoy inventando, tranquilos. El conocimiento sería, pues, analizar pues, la evolución económica pues, durante la Gran Depresión, yo qué sé, se me ocurre ahora, ¿no? De 1929. Y a eso le podíamos aplicar la competencia que tenéis ahí de matemática, en cuanto que el alumno sabe interpretar una gráfica, eje de abscisas y todo esto, ¿no? Sabe interpretarla y construirla. Bueno, este vocabulario nuevo es el que tenemos que manejar, nos guste o no. Bueno, y ahora vendréis cuando me diréis que esto cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, yo creo que una obligación nuestra en la universidad es facilitarle a los alumnos todo aquello que cuando ya finalicen su etapa de aprendizaje, ya finalicen el máster o el grado, pues puedan ellos mismos volar, puedan ellos mismos investigar, puedan ellos mismos aprender. Y claro, un docente que vaya a ejercer en la ESO, lo que tiene que saber es qué tiene que enseñar y dónde está eso, ¿no? Bueno, yo aquí os he puesto un listado, creo que bastante amplio, de páginas web donde están los reales decretos del ministerio, pero también donde están todos y cada uno de estos aprendizajes, ¿no? De estos decretos de cada una de las comunidades. Yo, sobre todo, me gustaría mucho que miraseis este de aquí abajo, que os estoy ahora marcando, creo que si lo veis que lo estoy marcando. Este me parece que es muy, muy importante para cualquiera de vosotros. Vamos a suponer que somos un profesor que va a ejercer en, no sé, en una comunidad. Por ejemplo, pues vamos a elegir, ya que estamos aquí, vamos a barrer para casa. Vamos a elegir Castilla y León. Pues yo me voy al currículum de educación secundaria de Castilla y León, ¿vale? Y aquí tengo la normativa de Castilla y León, ¿vale? La tengo aquí. Entonces aquí lo tengo yo, esto ya todo preparado para poder trabajar. Pero bueno, con esto de la normativa quizá no nos sea suficiente, no nos sea suficiente. Entonces, lo que podemos hacer
es otra cosa además igualmente importante. En la diapositiva anterior que os había yo colocado, a ver, yo me gustaría también que cogierais, por ejemplo, esta otra de aquí que pone Anele. Cogerla si podéis, pillarla y vamos a buscarla también por aquí. A ver si la podemos instalar. Vale, perfecto. A ver, aquí hay una cosa muy importante y muy interesante. Muy bien, por ejemplo, pues fijaros aquí, esto qué interesante es. Aquí tenéis los reales decretos de cada enseñanza. Luego veremos alguno, no vamos a meternos más. Aquí el marco normativo. Y el marco normativo, cuando hablamos de currículum, pensar que siempre es al menos dos cuestiones. El decreto de enseñanzas o el decreto de currículum y la orden de evaluación correspondiente. Esas dos son siempre las que caen. Esas dos siempre. Pero quizá a un docente que tiene que elaborar su programación o a un jefe de departamento le va a interesar más este otro bloque que tengo aquí previsto. Esto que se llama normativo documentos específicos. Si pinchamos aquí, ¿vale? Pues aquí tenéis un mapa. ¿Veis todos el mapa, verdad? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Me voy a meter en Castilla y León, ¿vale? Voy a buscar Castilla y León y quiero que me lo lea. Y fijaros aquí, esto es muy importante y muy interesante. Fijaros aquí donde, además de decirnos anteriormente cuál es el decreto, fijaros los documentos que nos facilita. Guía para la elaboración de la propuesta curricular. Es decir, el instrumento que la Comisión de Coordinación Pedagógica tiene que trabajar para luego llevarlo al claustro y a votarlo. Pero fijaros que también nos habla de guía para la elaboración de la programación didáctica y mapa de relaciones competenciales. O sea, estos documentos nos permiten pasar de la fase puramente normativa, esto es lo que dice la ley, pues la normativa estatal o autonómica, nos permiten aterrizar en lo que nosotros tenemos que trabajar en las aulas, bien como claustro, bien como departamento didáctico o bien como profesores individuales. ¿De acuerdo? Esto es lo importante que tenemos que trabajar, porque muchas veces los alumnos me dicen, sí, pero yo, ¿dónde está lo que tengo que enseñar? Está en el decreto, está siempre en el decreto. Ahí están los saberes básicos, los criterios de evaluación, etcétera. Pero para ayudar al profesor a eso convertirlo en una programación, creo que todas prácticamente las comunidades autónomas han desarrollado guías, protocolos, manuales para elaborar esas programaciones. Que por supuesto a veces las editoriales en su buen hacer pues nos facilitan también una suya, pero cuidado, porque por ejemplo a veces no todas las programaciones didácticas que nos facilitan sirven. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Yo trabajaba anteriormente en la Comunidad Valenciana y a mí hay una cosa del currículum. Si compara el currículum de la ESO de Castilla y León, donde trabajo actualmente, con el currículum de la Comunidad Valenciana de la ESO, hay una cosa que me llama la atención mucho. Prácticamente es muy similar todo, pero el currículum de Castilla y León está más cerrado en el sentido más atado todo, le da importancia a todos y cada uno de los elementos, mientras que el currículum de la Comunidad Valenciana, pues los descriptores operativos apenas los menciona, casi los deja como de lado, ¿no? Bueno, es una opción como otra cualquiera, ¿no? La norma dice que tienen que estar, ya los han puesto, pero no se han matado mucho más en desarrollarlos, ni en comentarlos. Bueno, es su opción. ¿Están? Sí. ¿Conforme a la ley? Sí. ¿Están más desarrollados? No. Entonces, esto es bueno, porque de cara a que cada uno se presente a trabajar o quiera trabajar o hace oposiciones en una comunidad o en otra, tiene que saber cómo funciona esto de las programaciones didácticas en su comunidad. Tiene que controlarlo. Y para ello lo mejor es pues lo que estamos haciendo, ¿no? Ir a ver las diferentes comunidades autónomas. Ahora os he puesto, por ejemplo, las Islas Canarias. Pues poner otro totalmente distinto. Aquí, por ejemplo, no hay una plantilla de programación ética, pero sí hay otras cosas que han puesto ellos, ¿no? Estas páginas se van continuamente actualizando, cuidado. Eso quiere decir que igual lo que veo yo hoy, pues dentro de un mes, pues ya no se la han actualizado, la han modificado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de situación de aprendizaje de tercero de la ESO de las Islas Canarias, ¿no? Pero como esta situación, pues podríamos ver, aquí tenéis, por ejemplo, pues
algo parecido, similar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿no? Fijaros que os llamará la atención que muchas comunidades autónomas han dedicado mucho tiempo, esfuerzo, al tema de las situaciones de aprendizaje, porque es el elemento más difícil, más novedoso que tenemos actualmente en el currículo, ¿no? De hecho, hay comunidades autónomas que plantean unas situaciones de aprendizaje que en su seno, dentro de ellas, se desarrollan o se pueden desarrollar varias unidades didácticas. Ojo al parche. A mí una cosa que me ha llamado la atención con este nuevo neolenguaje, y es que el término unidad didáctica ha quedado un poco como apartado, como de medio lado, ¿no? Nadie lo quita del todo, ¿no? Pero en la normativa apenas ya se menciona, ¿no? Y se habla mucho de unidades de trabajo, de esto de situaciones de aprendizaje, ¿eh? O sea, es curioso, ahí se nota. Pero bueno, el profesor más habitual, pues seguimos trabajando con unidades. Llamémosle de trabajo, llamémosle... Y volviendo a la diapositiva que teníamos antes, a la de la que os había puesto yo, también, aparte de estas páginas que os estoy enseñando, pues hay también mucho material curricular que yo creo que es importante que veáis. Aquí, por ejemplo, os he puesto los recursos del INTEP. El INTEP es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación y Formación del Profesorado. Tiene un montón de recursos, un montón. Y de todas las etapas educativas. Os he puesto también ahí una referencia a un artículo de una compañera mía, inspectora de Aragón, profesora universitaria, que bueno, ha sido muy famoso. Usted se ha descargado en la página web de la revista, no sé si 3.000 o 4.000 o 5.000 veces. Vamos, una bestialidad. Y también os he puesto lo del sitio de Quique, porque este es un blog de un profesor que recoge también mucho material, tanto los decretos autonómicos como la normativa estatal, como todas estas orientaciones y pautas de trabajo que hay, ¿no? Y os he puesto a su vez la página esta de lo del proyecto Atlántida, porque el proyecto Atlántida es un colectivo que ha estado detrás de este nuevo modelo curricular que tenemos con los LOE. No me atrevería a decir que son los padres del invento, espero que nadie se ofenda por esta terminología popular, pero yo diría que casi. El proyecto Atlántida, que tiene una larga trayectoria, porque son de los primeros que empezó a trabajar ya aquellas competencias clave, cuando se empezó en el año 2000 y por ahí a trabajar en los centros, pues lleva pues más de 25 años trabajando en este ámbito, ¿no? Y han publicado algunos libros. Ahí, si pincháis, veréis que ahí os pongo algunos de estos materiales que ellos han elaborado con ayuda de profesores, con ayuda de inspectores, donde plantean, uno lo ha publicado Anele, otro lo ha publicado Anaya, si no recuerdo mal, y bueno, pues ponen muchos ejemplos de situaciones de aprendizaje y cosas de estas, ¿no? Creo que pues es un material bastante útil para afrontar pues la elaboración de las programaciones didácticas y las programaciones de aula, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que me preocupa y me ocupa hoy, vamos a empezar ya con la ESO y vamos a ver qué cambios ha tenido la ESO y cambios que algunos nos afectan directamente a nosotros, ¿no? Bueno, primero que os he puesto aquí el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Por supuesto, con las páginas web que os he enseñado antes, cualquiera de vosotros, de vosotras, puede descargarse fácilmente y gratuitamente, por supuesto, porque están en los boletines oficiales, el decreto de su comunidad autónoma, y esto creo que es importante que lo insista, porque si alguien va a hacer un TFM sobre alguna cuestión pedagógica o curricular, vamos, yo no comprendería que alguien trabaje un tema curricular y no haga referencia al decreto de currículum de su comunidad autónoma, ¿no? Porque uno no diseña en el aire, diseña a partir de unos saberes, de unos criterios de evaluación, de unas competencias que tiene que trabajar en el aula, ¿no? Bueno, ¿qué cosas más novedosas podemos ver aquí? Lo primero que este año ya se implantó el año pasado fue la evaluación de diagnóstico.
que se ha hecho en segundo de la ESO. La evaluación de diagnóstico es una evaluación censal. Censal significa que se hace en todos los centros que imparten enseñanzas de este tipo, ¿no? Es una evaluación de carácter informativo, o sea, no repercute en la nota del alumno, de carácter formativo porque se intenta saber qué es lo que le va bien y le va mal al alumno en una especie de prueba de examen que hacen todos los alumnos simultáneamente en toda la comunidad autónoma, y orientador porque una vez que uno sabe lo que va bien y lo que va mal, pues tiene que tomar decisiones o bien respecto al alumno o al grupo de clase o incluso al centro. Bueno, en esta evaluación, como se ha puesto ahí, trabaja 3 competencias: la lingüística en español, la lingüística en lengua inglesa y la matemática, ¿vale? Bien. Otra cosa, el consejo orientador ya lo teníamos anteriormente en la ley orgánica, ahora se deja claramente de que se puede hacer en todos los cursos. Hay comunidades autónomas que lo van a mantener en todos los cursos. Pero el consejo orientador, ese consejo que le da el equipo docente al alumno a partir de sus resultados académicos, de su comportamiento, de sus aprendizajes, de sus experiencias, pues el consejo orientador es obligatorio darse a los alumnos en segundo de la ESO y en cuarto de la ESO. O sea, en mitad de la etapa, cuando en un momento determinado puede bifurcarse o bien hacia otras enseñanzas y al final de la misma, para orientarle, ¿no? En su elección después de que vaya, aunque puede elegir libremente lo que desee, con el apoyo de su familia, pero para orientarle hacia estudios de bachillerato, de FP o lo que se considere oportuno, ¿no? Bueno, os he puesto ahí que el título de grado en la ESO ahora ya no tiene una calificación final, y se puede obtener pues, suspendiendo 1 o 2 materias suspendidas. Y hay una cosa que creo que es importante, que luego vamos a comentar más a fondo. El título de la ESO ahora se puede obtener por 3 vías distintas. Esto es muy importante. Y esto también afecta a vuestro futuro como profesionales, como docentes. ¿Por qué? Porque, a ver, el título de la ESO se puede obtener cuando un alumno supera satisfactoriamente pues el cuarto de la ESO. Bueno, digamos el alumno estándar, vamos a llamarle así, ¿no? Pero también tenemos una cosa llamada programas de diversificación curricular, para aquellos alumnos que tienen un cierto retraso en su aprendizaje, les cuesta más avanzar, pero tienen intención e interés en aprobar, en obtener el título, y además, bueno, pues no hay así nada muy evidente que se lo impida, ¿no? Los programas de diversificación curricular son de 2 años y se imparte en tercero y en cuarto de la ESO. Y luego tenemos también los ciclos formativos de grado básico, que eso lo vamos a ver a continuación. Pues el alumno que haga cuarto de ESO, el alumno que haga programa de diversificación o el alumno que haga un ciclo formativo de grado básico, todos ellos pueden obtener el mismo título, porque que es el título de graduado en educación secundaria obligatoria, sin que se especifique en el título por qué vía, de qué forma se ha obtenido, ¿vale? Bueno, y hay una cosa importante, porque esto también afecta a la escolarización. Los ciclos formativos de grado básico, que son de 2 años, como luego he comentado, se consideran enseñanzas básicas, es decir, forman parte de la enseñanza obligatoria que un alumno tiene que cursar. Ojo, no quiere decir que sea obligatorio cursar un ciclo formativo de grado básico. Quiero decir que el alumno que no quiera o no pueda continuar en tercero y cuarto de la ESO puede hacer un ciclo formativo de grado básico dentro de esa enseñanza para menores de 16 años que en España hay que hacer, ¿de acuerdo? Por tanto, los ciclos formativos ya se pueden concertar, porque, bueno, forman parte de la enseñanza básica. Y los alumnos que superen estos ciclos formativos pueden llegar a obtener una doble titulación, el título de ESO, que yo me lo he comentado anteriormente, y el título de técnico básico, que eso equivale pues, a un nivel 1 de las cualificaciones profesionales del catálogo nacional. Bueno, aquí os he puesto, pues otra vez el Real Decreto, os voy a aburrir un poquito con ello,
Y os he puesto, no sé si lo veis suficientemente bien, pues las materias de los cursos de primero a tercero, que hay, qué materias hay y qué materias hay en cuarto de la ESO. Son algo distintas. Esto es lo mínimo que el Estado obliga. Luego cada comunidad autónoma puede añadir algunas optativas o regular un poco esto. Por ejemplo, si os fijáis donde pone materias de los cursos primero a tercero, hay algunas materias que están, como dice ahí, en todos los cursos. Por ejemplo, educación física, por ejemplo, geografía e historia, por ejemplo, lengua extranjera, ¿no? Algunas que tienen que estar en un curso y es la comunidad autónoma la que decide en qué curso quiere que estén, ¿no? Y luego, aparte de esto, hay materias optativas, que algunas son de oferta obligatoria para el centro, como es la segunda lengua extranjera, y otras, pues no lo son. ¿De acuerdo? O sea, esta es la estructura. Y fijaros que ha cambiado la denominación de algunas materias. Por ejemplo, ya no tenemos la materia de tecnología aquí. Hay una materia que se llama digitalización, que tiene gran parte de unos contenidos muy similares. Se ha potenciado mucho, bueno, tecnología sigue, perdón, es la digitalización la nueva. Ahora tenemos una que tiene ahora mucha fuerza, que es formación y orientación personal y profesional. Cuidado, cuidado. No confundirla con la antigua materia de FOL, formación y orientación laboral. La FOL, la asignatura de FOL, formación y orientación laboral, porque ya desaparece, era un módulo de la formación profesional, de todo. Pero aquí estamos hablando todavía de la ESO. Y como os he dicho ahí, además de esto, la norma legal habla de los programas individuales de recuperación, es decir, aquel alumno que promociona de un curso a otro y le queda una asignatura pendiente. Hablamos de programas de refuerzo, aquel alumno que aún superando y promocionando con todas aprobadas, algunas de las aprobadas van muy justito y hay que ayudarle con un programa de refuerzo para evitar pues que al subir el nivel, vamos a decirlo así, de complejidad de los saberes básicos, pues no pueda continuar satisfactoriamente con la asignatura. Y tenemos también los programas de enriquecimiento curricular, que están destinados a aquellos alumnos que están diagnosticados con un informe del Departamento de Orientación o del equipo o servicio de orientación como alumnos de altas capacidades. Los alumnos de altas capacidades entran en ese paquete que hemos comentado antes del artículo 71 de la LOE llamado alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco el paréntesis de decir que este tipo de alumnos de altas capacidades, pues precisamente quizás son los alumnos a los que menos cuidamos, atendemos y recursos les dedicamos. Y quizás para los que menos estamos formados, los docentes. Bueno, ahí tenéis también otras cosas como que, fijaros que en cuarto de la ESO, antes, con la 11, había 2 itinerarios, ahora solamente los alumnos solamente eligen materia A o materia B y poco más, en matemáticas, o sea, es el mismo, ¿no? Y aquí acordaros que en tercero ya existe el primer curso de PDC, de programas de flexibilización. Eso lo voy a ver luego y lo voy a explicar un poquito, ¿vale? Y una cosa importante, fijaros cómo en la ESO ya no hacemos evaluaciones de septiembre, ya no hay evaluaciones extraordinarias, ya no hay. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la parte estatal, pero me he permitido, y espero que os parezca bien, podríamos haberlo hecho de otra comunidad autónoma, hacer lo mismo, coger el ejemplo de una comunidad, lo que vosotros podríais hacer con una comunidad. Yo aquí he puesto el decreto de currículum de la educación secundaria obligatoria de Castilla y León, y he puesto la orden de evaluación, porque en la orden de evaluación se habla de la promoción, se habla de las calificaciones y se habla de los documentos de evaluación. Documentos de evaluación, como las actas de evaluación de al finalizar cada evaluación y al finalizar el curso, como los expedientes académicos, como el historial académico, como el informe de traslado, ¿no? Etcétera. Bueno, pues aquí veis el ejemplo que ha hecho la Comunidad de Castilla y León: coger la normativa estatal y aplicarla, respetarla en lo que hay que respetar. Por ejemplo, ahí veis todos que geografía e historia, o lengua castellana, o lengua extranjera, efectivamente, tienen todos los cursos unas horas. Veis que hay asignaturas, por ejemplo, música, que
la Comunidad de Castilla y León ha decidido ponerlo en 2 cursos. Podría haberlo todo, tiene que ponerlo al menos en una. Bueno, pues ha puesto en 2. La Comunidad Valenciana lo ha puesto en 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego, de las materias optativas, pues fijaros que se mantienen las que son de obligada oferta, como son, por ejemplo, como decía antes, la, la de segunda lengua, pero también ha incorporado otras materias. Por ejemplo, pues conocimiento de las matemáticas, conocimiento del lenguaje, que estas se imparten pues solamente en estos cursos, ¿no? Y, por ejemplo, control de robótica solo para tercero, pues esto, ¿no? Entonces, fijaros una cosa importante. Hay materias comunes para todos los alumnos y hay materias optativas, ¿vale? El currículum de las materias comunes viene explicado perfectamente en los reales decretos y cada comunidad autónoma los ha metido en sus decretos, con algún retoque, con algún añadido. Pues si hablamos de Castilla y León y de geografía e historia, pues vamos a hablar algo del Reino de Castilla, del Reino de León, añadamos algo más, desarrollaremos un poco más. Si estuviésemos hablando, no sé, de Aragón, pues hablemos un poco de los fueros, ¿no? Es decir, de los fueros de Aragón, o sea, hablemos un poco más, pero en el fondo dice lo mismo. Y donde la comunidad autónoma tiene muchas más competencias es para crear materias optativas y además crear su currículum. Y esto es importante. Esto es importante. Aunque luego los currículos de las optativas de las comunidades autónomas y las materias que hay son muy parecidas. Todo el mundo, como he dicho antes, tiene segunda lengua extranjera, todo el mundo ofrece cultura clásica de una u otra manera, todo el mundo ofrece algún repaso, refuerzo, taller de matemáticas o de lengua, todo el mundo ofrece algo relacionado con la música, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. Y tenéis las horas. A ver, aquí las horas es la distribución. Las horas es muy importante por 2 cosas que casi nunca solemos comentar en las clases y es fundamental. Cuando hacemos una programación didáctica, uno coge los saberes básicos, los criterios de evaluación, las competencias y bueno, se pone ya a programar actividades y lecturas y tal. Pero vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Si yo soy profesor de geografía e historia y sé que tengo 3 horas a la semana en segundo o en tercero, solo tengo 3 horas, si calculo que la media de semanas escolares que hay en un curso académico está entre 31, 32 y 34, vamos, 32 de media, pues la cosa es muy fácil. 32 por 3, ¿no? Pues son X horas. Esas son las horas que yo voy a tener. Si esas horas yo le quito el tiempo que vaya a dedicar, pues, a hacer un examen o exámenes con los alumnos, a llevármelos a una visita cultural, a un museo, a un yacimiento arqueológico o lo que sea, las horas que me quedan son las que yo tengo en clase real para trabajar saberes básicos, competencias, criterios de evaluación. Por eso tengo que ajustar bien los tiempos. No tengo todo el tiempo del mundo, tengo el tiempo. Y mi autonomía como docente, en mi programación de aula, pues es, y programación ética con mis compañeros, es pues adaptar eso al alumnado que tengo y ver qué ritmo de trabajo llevamos y calcular qué temas, o sea, no podemos estar con un tema 3 semanas, o sea, 10 sesiones o 12, y luego darnos cuenta que los últimos 5 temas no hemos dado nada, porque eso es ya irrecuperable. Pero también fijaros en otro segundo matiz, y aquí, si me permitís, un matiz importante que explica cada vez el hecho de que cada vez que hay un debate sobre leyes orgánicas, todos los colectivos profesionales se movilicen. Me refiero al colegio de profesores de educación física, el colegio de doctores y licenciados, las asociaciones de matemáticos, de informática. Si os fijáis, hay una cosa muy clara. Si hay geografía e historia, tiene 3 horas, o sea, tiene primero, segundo y tercero, y también en cuarto, como veremos luego, tiene las horas que tiene, pues la cosa es muy sencilla. Hay 12 horas a la semana por una línea. Si soy tutor, 15 horas. Si hay que llegar a 18, pues me pueden poner otras cosas, ¿no? Pero es una. El número de horas que hay de cada materia condiciona la plantilla de un centro. Eso explica la lucha por hacer horas. Y también cuando a veces
algún político dice aquello de, pues había que impartir también esto y esto y esto, y la pregunta es, ¿y dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué quitamos de aquí? ¿Qué consideramos más prescindible? ¿Vale? Bueno, pues esto es importante, ¿no? A ver, aquí, vinculado al anterior, y de cara a este máster que estáis haciendo y el futuro, yo creo que es muy importante que os recordéis esto que os he puesto aquí. La atribución docente. Cuando uno ya tiene la titulación superior, graduado o licenciado, y tiene el máster, que es un máster habilitante, como hemos dicho anteriormente, pasamos a otro nivel. Y el otro nivel es este. ¿Qué materias tengo que impartir yo? Pues eso está bastante bien regulado, bien regulado. Si vamos a la enseñanza pública, un profesor de secundaria pertenece a una especialidad docente, que las tenéis ahí puestas unas cuantas. Os puedo dar el listado completo si lo queréis. Alemán, biología, geología, dibujo, economía, educación física, filosofía. Bueno, ahí tenéis la lista entera. Bueno, aquí unas cuantas, pero en ese no está la lista completa. Y ahí dice qué materias de educación secundaria obligatoria puede impartir. Es decir, yo soy especialista en esto, automáticamente me corresponden impartir docencia en estas materias. Eso no quiere decir que el centro tenga todas las materias. Yo puedo estar en un instituto, impartir en la ESO. La ESO sí que no hay problema, porque geografía y historia están en todos, ¿no? Pero puede que alguna optativa, por ejemplo, pues el de latín, por ejemplo, ¿no? Pues puede que cultura clásica, latín no tenga alumnos, no hay alumnos, y entonces, pues bueno, pues no imparte la clase. Es decir, dime en la enseñanza pública de qué especialidad eres en secundaria y te diré qué materias te corresponden. Así de sencillo. Mientras que el anexo, el otro que tenéis al lado, este es el anexo de un decreto del 167, que es el que habla de al revés. Dime qué titulación tienes, dime qué créditos académicos tienes y te diré qué puedes impartir. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender. Graduado en Historia del Arte. Oposita o está en la bolsa de trabajo de Geografía, especialidad de Geografía e Historia. Este chico, esta chica, llega a un instituto y le dicen, tienes que impartir aquí la ESO, Geografía e Historia. Y además, tienes que impartir en bachillerato Historia del Arte, Historia de España, Geografía y Historia del Mundo Contemporáneo. No puedes decir, es que yo soy de arte, no. Esto es tu paquete. De esto tienes que dar clase tú. Este mismo chico o chica se persona en un centro privado, que también da ESO y bachillerato. Le pedirán su titulación, pero no el título no lo quieren para nada. Lo que necesitan es las notas, ¿no? Más que las notas, por saber si tiene un sobresaliente o un notable, quieren los créditos. Y en función de eso, le podrán asignar una u otra materia. Esto yo creo que es muy importante que lo conozcáis. Y aquí tenemos lo mismo con las materias optativas. Las materias optativas, la atribución docente lo establece exclusivamente la comunidad autónoma. Exclusivamente la comunidad autónoma. Es decir, y aquí os he puesto el ejemplo de Castilla y León, sacado de unas instrucciones que tienen todos los centros, que tiene la comunidad educativa, sobre la atribución de materias optativas para impartir las optativas, los que son funcionarios, que es el anexo 4, y lo mismo para el anexo 5, pero en este caso para los centros privados. Bueno, y un tema que me parece muy importante y que deberíamos quizá trabajar un poco más a fondo, es el tema de los programas de diversificación curricular. Estos ya existieron antiguamente, ya se implantaron, luego se quitaron y ahora se han vuelto a recuperar. Aquí os he puesto la normativa autonómica de Castilla y León, pero podríamos buscar la normativa de otras comunidades autónomas. En todo caso, el esquema es casi el mismo, casi el mismo. Es decir, el programa de diversificación curricular se cursa en 2 años, tercero y cuarto, normalmente. Bueno, algún alumno puede cursarlo solo en 1 año, pues si al final se considera en tercero que lo haga en cuarto, pero no es lo habitual. El programa de diversificación tiene asignaturas que comparte con su grupo de referencia. A ver, imaginaros un centro que tiene tercero de la ESO, varios grupos, A, B y C, por ejemplo, ¿no? Vale, pues los alumnos están
en la clase de expresión artística, en la clase de educación física, en la clase de lengua extranjera, están en su clase, con su grupo, sea el B o sea el C o el A, el que corresponda. Están ahí quietecitos en su clase, con su grupo de referencia como uno más, ¿eh? Vale. Pero en otros momentos, el grupo, alumnos de estas clases, por ejemplo del A y del B, salen y se van a su grupo de programa de diversificación. Y el programa de diversificación tiene, como tenéis ahí, varios ámbitos. El ámbito científico-tecnológico, donde se dan matemáticas, ciencias, etcétera. El ámbito lingüístico-social, donde se da lengua castellana y geografía e historia. Y el ámbito práctico de una serie de actividades. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces esto funciona así. A ver, ¿esto por qué lo digo yo también? Primero porque es una salida más para que los alumnos puedan obtener de una forma distinta el grado de la ESO. Porque el trabajo en ámbitos consiste en que se agrupan los contenidos, los criterios de evaluación de una determinada asignatura para darlo un solo profesor. Los del programa de diversificación curricular, cuando dan ámbito lingüístico y social, que dan, como decía, lengua castellana y ciencias sociales, tienen a un solo profesor. No está el de lengua castellana o el de literatura, tienen a uno solo de ellos, que lo imparte. ¿De acuerdo? Claro, fijaros por eso el número de horas que tiene. Es la suma de las horas de castellano y ciencias sociales, por lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, esto es importante que lo sepáis. ¿Por qué? Porque cualquiera de vosotros que hace el máster de secundaria puede impartir clase de su materia, de sus materias, en primero, en segundo, en tercero de la ESO. Pero también le podrían decir, oye, tú que eres profesor de geografía e historia o de matemáticas, este año te toca dar el ámbito científico-tecnológico porque eres de matemáticas, o el ámbito lingüístico-social porque eres el profesor o profesora de sociales. ¿Vale? Bueno, pues sentimos que María se nos vaya. Bueno, y luego aquí, cuidado, aquí pone religión alternativa, esto lo ponen, pero aquí la alternativa no es una asignatura que se evalúa. Como os he puesto ahí en esa viñeta, en ese esquema, aquí lo que hacen los alumnos que no van a religión es realizar proyectos de investigación, de trabajo en equipo, etcétera, sobre conocimientos, sobre valores, tradiciones y cultura de Castilla y León, en este caso, o de otras comunidades, en el suyo. Pero no tienen lo mismo, ¿no? A ver, para entrar en este programa tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo y una propuesta a la familia, y que la familia dé su beneplácito. O sea, no es una cuestión de que el alumno quiera ir o que la familia se le ocurra. Tiene que haber normalmente el equipo, cuando finaliza segundo de la ESO, y como hemos dicho, se hace ese consejo orientador, que es muy importante y relevante, pues cuando se hace eso, en el consejo orientador, a veces a la familia se dice, mire, su hijo va bien en general, va aprobando la mayoría de asignaturas, está bien socializado, trabaja en grupo, no tenemos problemas con él de ningún tipo, pero pues le cuesta mucho las matemáticas, le cuesta mucho esto, le cuesta mucho lo otro, ¿no? Igual trabajando de otra manera, con técnicas, instrumentos, un grupo más reducido, porque un grupo de alumnos del PDC suelen ser 12, 14, 15, 16 alumnos, no más, no más. Pues posiblemente tengan más capacidad, más posibilidades de superar satisfactoriamente las materias, ¿no? Y entonces eso es lo que se hace. Entonces la familia se le informa, se hace una propuesta, la familia se le consulta, se hace una audiencia con ellos, aceptan, normalmente dicen que sí, y bueno, pues entonces el alumno sigue en el centro, sigue matriculado en un grupo de referencia, como he dicho anteriormente, pero en ciertos momentos sale de su aula para, junto con otros compañeros y compañeras, irse al aula del PDC, donde pues está pues en el ámbito científico-tecnológico, por ejemplo, ¿no? Bueno, los PDCs forman parte de la ESO, o sea, no es un mundo aparte, porque, insisto, los alumnos tienen su grupo de referencia y su tutor de referencia. Aparte que suelen tener, en algunos casos, un cotutor de que les ayuda, les anima, les hace un mayor seguimiento.
Bueno, pues vamos a entrar con el bachillerato, que también ha tenido pues bastantes cambios, ¿no? Os he puesto, igual que en el caso anterior, os he puesto aquí el Real Decreto, que lo dije todo. Obviamente os invito una vez más a que busquéis el decreto de currículum del bachillerato de vuestra comunidad, ¿eh? Porque con él tenéis que programar, con él tenéis que impartir docencia, a partir de él, ¿eh? Bueno, aquí lo primero que llama la atención es dos cambios importantes. Primero, que tenemos eh, eh, 4 modalidades de bachillerato, 2 que son muy comunes y habituales y frecuentes, y al menos todos los centros tienen que tener esas 2, al menos todos los centros tienen que ofrecer esas 2, que son ciencias y tecnología y humanidades y ciencias sociales. Hasta ahí no habría gran cosa. Luego el bachillerato de artes, que ya prácticamente existía, pero que aquí lo han desdoblado en 2 vías, que le llaman, ¿no? La vía enfocada hacia música y danza, creando eso que se podría llamar bachillerato musical, en cierta manera, o artístico, ¿eh? Y luego la vía de artes plásticas y diseño, que es otra vía distinta, ¿no? Y un nuevo bachillerato que ha surgido llamado bachillerato general, aunque tiene más de ciencias que de letras. Y bueno, pues hasta se ha empezado a implantar en algunos centros, según las comunidades ha sido a petición de los propios institutos, y en otras comunidades como la nuestra, pues la comunidad autónoma ha decidido dónde se implantaba, muchas veces obviamente escuchando peticiones de los claustros, ¿no? Y de los consejos escolares. Bueno, luego vamos a ver esto en qué consiste. La organización de las materias es muy parecida a la de la ESO, pero hay un cambio importante. Aquí tenemos materias comunes, que ya hemos visto que también existen en la ESO. Tenemos materias optativas, que también la tenemos en la ESO. Y como tenemos varias modalidades, pues hay asignaturas de modalidad, de especialidad, les vamos a llamar así, ¿vale? Entonces tenemos unas materias comunes, tanto en primero como en segundo de bachillerato, 4. He puesto más una que puede ser, que le he puesto así porque, claro, donde hay en las comunidades autónomas que hay lengua cooficial, como es el caso de Galicia, pues Euskadi, Navarra, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, pues claro, hay que respetarlo y eso es lo que tienen que aprender también, ¿no? Bueno, y que os fijáis, hay 2 asignaturas que se mantienen continuamente, que son lengua castellana y lengua extranjera, que también han sido comunes en la ESO, no perdáis la pista. Y luego en primero, las 2 comunes son filosofía y educación física, y en segundo, las historias, historia de España e historia de la filosofía. Bueno, hay materias específicas, como os decía, en cada curso hay 3 materias, ¿eh? O sea, además de estas 4, hay que cursar 3 de específicas, que alguna de ellas es obligatoria. O sea, si tú coges, por ejemplo, lengua castellana, si coges, por ejemplo, a ver, no sé, humanidades y ciencias sociales, pues ya sabes que te va a tocar, pues matemáticas de las ciencias aplicadas de sociales te puede tocar perfectamente, ¿no? Bueno. Y aparte de estas, pues están las optativas, ¿eh? Bueno, en bachillerato general, en primero, la obligatoria de este bachillerato, de esta modalidad, es matemáticas generales, y en segundo, la que es obligatoria de la especialidad es ciencias generales. Bueno, las optativas, el sistema es el mismo que en la ESO. Son las que determine la comunidad autónoma, pero volvemos a igual que antes, la oferta obligada que hay que hacer para los alumnos, o sea, del centro, el centro tiene que ofrecer obligatoriamente a los alumnos la segunda lengua extranjera. Fijaros que no pone inglés, ni pone francés, ni pone alemán, porque esto lo deja libertad del centro. De hecho, tenemos centros que la primera lengua extranjera es el francés o el alemán y la segunda es el inglés. Cuidado, ¿eh? Bueno, como sabéis, se puede promocionar de primero a segundo con 2 materias suspendidas, y se puede obtener el título de bachiller con una materia suspendida, ¿eh? Que esto pues ha sido motivo de mucha polémica y mucho debate, ¿no? Y aquí sí que hay nota media. Aquí sí que hay una nota media porque promedia, pues como sabéis, para la prueba de acceso a la universidad, para acceder también a los ciclos formativos de grado básico, grado medio, grado superior, ¿eh? El título de la ESO
permite acceder a los títulos a los títulos de FP de grado medio y el bachillerato a los títulos de FP de grado superior. Bueno, aquí os he puesto unas cosas que son un poco distintas, ¿no? Existe la posibilidad de estudiar alguna materia a distancia. De hecho, este caso lo estamos ya utilizando en Castilla y León. Hay alumnos que eligen una materia de especialidad que no existe en su instituto, y se les ha autorizado a cursarlo a distancia en otro instituto, que le pone la nota, el profesor le da clases, le pone la nota, le pone el cuadro del material en la plataforma o va a un momento puntual a sus clases y ya está. Existe la posibilidad de cursarlo en tres cursos académicos, que esto todavía no está casi desarrollado, no se está haciendo prácticamente. Y aquí, a diferencia de la ESO, la evaluación no es colegiado, sino que es individual. Es decir, cada profesor pone sus notas teniendo en cuenta los saberes básicos, los criterios de evaluación y, por supuesto, las competencias, ¿no? Aquí sí que se mantienen las pruebas extraordinarias, ¿eh? Y hay dos cosas curiosas, ¿no?, que me llamó la atención. Que el título de bachiller lo pueden obtener aquellos técnicos de FP, o sea, aquellas personas que ya tienen el título de técnico de FP, o sea, que ya tienen un grado medio de FP, o de artes plásticas, y que han cursado y superado las materias comunes. O sea, esas 4 que hemos dicho, primero bachillerato, y esas otras 4 de segundo de bachillerato. Y también hay muchas facilidades para que los alumnos que tienen superadas materias de enseñanzas profesionales de música y danza, pues puedan, y que aprueben las materias comunes, las 4 y 4, pues puedan obtener el título, ¿no? Aquí os he puesto, pues, cómo sería, marcado por el Ministerio, la estructura de estas materias, ¿no? Ahí tenéis las materias comunes de bachillerato de primero 3 arriba, educación física, tal, las tenéis ahí puestas. Y bueno, pues aquí las tenéis. Y aquí lo que os he puesto es el ejemplo, en el caso concreto, que sería lo que tendríais que controlar de cada una de vuestras comunidades autónomas, ¿no? Fijaros que volvemos, las horas de docencia de cada materia están puestas, están establecidas en los decretos. Hay que buscar siempre los anexos. Ahí aparece, fijaros que es curioso porque habla de periodos. ¿Por qué? Porque normalmente, aunque decimos horas, todos sabemos que en la ESO y el bachillerato, pues no hacemos la hora, es imposible, porque no da tiempo material a que el profesor de historia pues entre en un aula, salga y a la vez esté entrando en el aula de al lado. Es que no le da tiempo, ¿no? Pues los tiempos habituales son de 55 minutos, ¿no? Bueno, pero ahí tenéis el caso nuestro de primero de bachillerato, como veis, materias comunes, o sea, las que tenemos ahí puestas, segundo de bachillerato, las que hay, y luego las materias específicas, ¿no? Al final salen, fijaros que salen 30 horas, 30 horas. Y al lado, lo he puesto porque pensaba que podíais tener más curiosidad, por ello, la modalidad general. Aquí veis que las materias comunes son las mismas que los demás, ¿vale? Las materias de modalidad, fijaros que hay, en primero, la obligatoria es matemáticas generales. En segundo, la obligatoria de la especialidad, de la modalidad es ciencias generales. Y luego, de una serie de materias que se le ofrecen en primero y en segundo, tienen que elegir dos. Por ejemplo, en primero, pues tienen economía, emprendimiento y actividad empresarial, y dice otras materias específicas de primer curso de otros grupos. O sea, que pueden coger materias que ahí estén cursando pues sus compañeros de humanidades o de ciencias, ¿no? Y en segundo dice, hay que cursar 2, cada una 4 horas. Y una que se ofrece obligatoriamente es movimientos culturales y artísticos. Y otra es lo mismo, ¿no? Si os fijáis, tiene un enfoque más que nada de ciencias, ¿no? Y luego las materias optativas, pues ahí las tenéis. Tienen que cursar obligatoriamente, o sea, una entre 2 que se le dan, digo porque es optativa, pero un poco forzada la situación, y luego pues de otras de 2 horas eligen las que quieren, ¿no? Pues es esto. Os podéis imaginar que hacer horarios en un instituto o en un centro concertado que imparte bachillerato, pues es bastante duro, bastante complejo, ¿no? Pero esto hay que saberlo, esto hay que controlarlo, ¿no?
¿eh? ¿De acuerdo? Pues bueno, así tenéis puesto lo que es el bachillerato, las nuevas materias, las nuevas asignaturas, ¿eh? Y los horarios que tiene. Y no podía faltar dar una pincelada, breve, corta, pero creo que relevante, sobre esto tan debatido del acceso a la universidad, ¿eh? Que le vamos cambiando el nombre, que si selectividad, que si EBAU, que si PAU, pero al final vienen siendo lo mismo, ¿eh? Bueno, aquí os lo he puesto más que nada porque es una consulta muy habitual, ¿no? La normativa es del año pasado, en enero, bueno, de febrero realmente, y no se prevé que por ahora haya ningún cambio, ¿no? En este tema. Como os he puesto ahí, el alumnado se examinará de las siguientes materias: lengua castellana y lengua extranjera. Dos significa que es de segundo de bachillerato, con los contenidos trabajados en segundo de bachillerato. La materia específica obligatoria de la modalidad escogida, ¿eh? De la modalidad escogida, fijaros que si cogemos aquí el caso de la modalidad general, la materia obligatoria aquí sería ciencias generales. O sea, el alumno que haya cursado el bachillerato general, como ha tenido que coger como materia específica obligatoria ciencias generales, de esa se tendrá que examinar. De la lengua cooficial, si lo hubiera, como bien dice ahí, y además deberá examinarse, y cuidadín, porque este es un cambio importante, historia de España o historia de la filosofía, o historia de una de las dos. Y fijaros lo que dice abajo, el punto 2. Quien desee mejorar su nota de admisión podrá haberse de al menos otras dos materias. Otras dos materias. Estas podrán ser bien dos materias de modalidad de segundo curso, bien una materia de modalidad o una materia común. Por ejemplo, un alumno podría decir, pues yo me examino, si soy de bachillerato general, me examino de otra asignatura, de otra materia de mi bachillerato general, pero voy a examinarme también de historia de España, por ejemplo, o de historia de la filosofía, si no he elegido con anterioridad. Y aquí tenéis, pues, una explicación mayor, ¿no? Lo vuelvo a decir. Para la modalidad de artes, en la de artes plásticas, la que modalidad obligatoria es imagen y diseño. Para música y artes escénicas, análisis musical. Para ciencias y tecnología, matemáticas 2. O matemáticas y ciencias sociales. Y para modalidad general, como hemos visto, ciencias generales. Y para humanidades, latín 2 o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tiene que examinarse. La normativa expresa claramente que estas pruebas tienen que estar efectuadas antes del 14 de junio del año correspondiente, y que tiene que ser una prueba de distrito único, que se llama, para todos aquellos de la misma comunidad. Es decir, a estos efectos, aunque en el territorio de una comunidad autónoma haya distintos ámbitos, universidades, pues en este caso hay un único distrito a efecto de poner la misma prueba para todos. En el caso, por ejemplo, de Castilla y León, pues un año se reúnen las universidades públicas, las privadas, y cada año normalmente una universidad pública, un año la de Salamanca, otra de Burgos, otra de León, otra de Valladolid, pues se van rotando en pues preparar las pruebas acompañadas de varios equipos de profesores de secundaria, que son los que diseñan los exámenes al final. Bueno, y vamos a trabajar otro tema que me parece importante, ¿no? Y lo planteó muy bien Javier, el director del centro de formación, ¿no? Cuando nos hablaba de que hay que también tener una mirada hacia la formación profesional. Soy consciente de que hay una próxima sesión que impartirá mi compañero y amigo Paco López sobre la FP, así que no era mi ánimo ni mi intención pisarle la ponencia, pero tampoco quería dejar de comentar cosas que están vinculadas directamente a lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, en este sentido, lo primero que hay que decir es que tenemos una ley de formación profesional que se llama de integración porque pretende que el subsistema de FP que hay en el ámbito educativo, que es básicamente los ciclos de grado medio, grado básico y grado superior, y por otra parte el subsistema de FP que hay en el ámbito laboral, que son los cursos para profesionales que se imparten, los cursos de las
de las oficinas de empleo, que se llaman vulgarmente en algunos casos, pues ambos sus sistemas coincidan y se ensamblen, ¿no? Y se refuercen uno con el otro. Entonces ahí os he puesto pues un esquema que permite entender un poco cómo va a ir esto en el futuro, ¿no? No voy a explicar toda la ley porque sería motivo de otra ponencia, de otra conferencia, pero fijaros que el sistema, a ver, nosotros con nuestros ciclos estaríamos en el grado D, que pone ciclos formativos de FP. Pero fijaros que la ley establece otros 3 ciclos anteriores. Que estos 3 ciclos, sobre todo el ciclo 1, acreditación parcial de competencia, es el primero de todos. Son acreditaciones profesionales que lo puede obtener cualquier persona a partir de su experiencia laboral. Es decir, yo puedo solicitar que se me acredite mi experiencia laboral porque he sido 4 años, pues no sé, camarero. Y entonces solicito a la administración pública que me acredite, que me acredite. ¿Con qué objetivo? Pues yo creo que me acredite para que me expida un título, un papel, que pondrá que dado mi experiencia laboral, dado mis contratos, incluso puede que se me haga una pequeña prueba, pues yo tengo un nivel de cualificación, nivel 1, nivel 2, nivel 3, de determinadas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, atención al cliente, etcétera, ¿no? Y ese certificado de acreditación me permite que cuando yo voy a un convenio colectivo, pues también eso me permita tener una cualificación de mayor nivel. Pero también eso me permite que si sumo varias acreditaciones, se me puedan incorporar todas como un certificado de competencia. Y eso puede tener el valor de servir para que me convaliden un módulo en la FP. Para que como convaliden módulos en la FP. O para que yo quedar exento de hacer las prácticas en empresas en la FP. ¿De acuerdo? Como os he puesto ahí, a nosotros lo que nos importa es el grado básico, el grado medio y el grado superior. Que cada uno da origen a un título distinto. Título de técnico básico, cuando hablamos del grado básico, título de técnico, sin más, cuando hablamos del grado medio, y técnico superior, cuando hablamos del grado superior. Para acceder al grado medio hay que tener ESO o hacer una prueba de acceso, una prueba de acceso para mayores de 17 años, y para el grado superior hay que tener bachillerato o hacer una prueba de acceso para mayores de 19 años. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues nosotros aquí, yo me voy a centrar sobre todo en los ciclos formativos de grado básico. ¿Y por qué me voy a centrar en esto? Me preguntaréis. Por una razón muy sencilla. O mejor dicho, por 2 razones. La primera, porque como he explicado anteriormente, los ciclos formativos de grado básico, forman ya parte de la enseñanza básica de este país. Por tanto, son unos ciclos que se pueden y se deben cursar en paralelo a otros alumnos que están cursando la ESO. ¿De acuerdo? Y están orientados a ese tipo de alumnado que tiene graves dificultades para cursar la ESO de una forma estándar, ¿vale? Bueno, no os voy a aburrir, ahí os he puesto a una normativa, anteriormente os he puesto la ley orgánica y ahí os he puesto algunas normas. A ver, sí quisiera hacer mención al Real Decreto 278/2023, porque habla del calendario de implantación. Y al igual que los currículos, las enseñanzas de la LOMLOE se han implantado a lo largo de 2 cursos solo, pues el gobierno y el ministerio han diseñado un calendario para implantar toda la nueva FP en todos los títulos en solo 2 años. De hecho, de facto, este curso 2024-2025 hemos implantado en todas las comunidades autónomas los nuevos ciclos formativos. En todos. El nuevo ciclo formativo de grado básico, los nuevos ciclos formativos de grado medio y el grado superior. ¿Vale? Así, un poco a lo bestia. Bueno, y luego os he puesto ahí el Real Decreto que modifica pues, los títulos de enseñanzas de grado básico. Que como he dicho antes, son 2 cursos, son 2000 horas. Bueno. A ver, aquí han cambiado algunas cosas bastante importantes. Ya no hay módulo de formación en centros de trabajo. Eso ha desaparecido.
ya no hay, por otra parte, asignaturas como FOL. Existe la especialidad del profesorado, pero no la materia como tal, o módulo, ¿vale? Bien, bueno, vamos a poner esto, que quiero que lo veáis, y aquí os he puesto cómo se estructura los ciclos formativos, porque esto nos afecta como futuros docentes, y nos afecta como futuros docentes directamente en el sentido, en el ámbito de que nosotros podemos aquí impartir docencia. Y esto hay que saberlo, ¿no? Bueno, pues como os he puesto ahí, los ciclos formativos de grado básico se estructuran en ámbitos. El ámbito de comunicación. O sea, fijaros que esta palabra de ámbito es la misma denominación que hemos observado y analizado anteriormente cuando hemos hablado de los programas de diversificación curricular. Lo mismo. Y la palabra ámbito significa que se agrupan varias materias para impartirse por un solo profesor o profesora al mismo grupo de alumnos y aunando, armonizando sus contenidos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues aquí tenemos el ámbito de comunicación y ciencias sociales que agrupa lengua castellana, lengua extranjera, lengua cooficial, si existe, y ciencias sociales. Es decir, lengua castellana, lengua cooficial y ciencias sociales que se dan en la ESO, como hemos visto anteriormente, ¿no? Tenemos el ámbito de ciencias aplicadas, que aquí agrupan matemáticas y de ciencias, y luego lo que ellos llaman el ámbito profesional. El ámbito profesional son módulos profesionales asociados al ciclo formativo. Es decir, si el ciclo formativo es de, yo qué sé, de fontanería, carpintería, ebanistería, herrería, lo que sea, pues esos son módulos profesionales que les dan derecho a tener el nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Y además de estos módulos, pues el alumno tiene que cursar el proyecto de aprendizaje, que es un proyecto intermodular, que lo hemos comentado antes, y también lo que tiene que hacer el alumno es hacer formación en empresa. Cuidado. Aquí hay varios matices. Ya no existe, insisto, la formación en centro de trabajo. Como sabéis, la formación de trabajo antes, hasta la fecha, bueno, este año todavía existe en los segundos cursos que van con el antiguo modelo. La formación de trabajo consistía en que el alumno se iba a la empresa, trabajaba X horas, 400, 700 horas, y ahí estaba. ¿Vale? Bien, ahora el alumno se va exactamente también a la empresa, normalmente muchas más horas, pero ese módulo, el contenido de ese módulo viene derivado de los otros módulos. Es decir, del módulo, imaginaos, yo qué sé, ciclo formativo básico de cerrajería, se me ocurre ahora, ¿no? Pues el módulo de cerrajería tiene varias cosas. También hay un apartado de prevención laborales. También hay un apartado de varias cosas más, ¿no? Pues lo que tiene que hacer el alumno en formación de empresa es aplicar la parte, práctica de lo que ha aprendido en teoría. ¿De acuerdo? El módulo de formación en empresa le pone lo califica, lo evalúa el tutor de la empresa que está allí y el tutor del centro que ha mandado el alumno a la empresa. ¿De acuerdo? Bien, vale. Bien, a nosotros estos ciclos formativos, para los que estáis estudiando el máster de secundaria, me preguntaréis, ¿y esto a nosotros en qué nos afecta? Pues a ver, en primer lugar, que cualquiera de vosotros que está estudiando el máster de secundaria puede impartir alguno de estos ámbitos. Por ejemplo, un profesor que puede impartir en su instituto o en su centro concertado geografía e historia, lengua castellana o inglés, si está dando inglés, podría impartir perfectamente el ámbito de comunicación y ciencias sociales. Y el centro se lo podía pedir. O, por ejemplo, el que sea profesor de matemáticas en un instituto o bien en un centro concertado en la ESO, pues el centro le podía decir, oye, este año, por favor, o tienes que encargarte del ámbito de ciencias aplicadas de grado básico. ¿De acuerdo? Vale. Y la pregunta que me haréis ahora es, ¿y dónde está el currículum de estos ámbitos? ¿Dónde está? Pues lo tenéis
ahí donde lo he puesto yo, en el anexo quinto del Real Decreto 117. Ahí está explicado. Y con cualquiera que lo mire, que lo analice, que lo estudie un poco, se da cuenta que es coger contenidos, saberes básicos, competencias, criterios de evaluación de tercero o cuarto de la ESO, suavizados, así de claro, de lengua castellana y lengua extranjera y ciencias sociales en comunicaciones sociales, o de matemáticas y ciencias en el ámbito de ciencias aplicadas. ¿De acuerdo? Estos ámbitos de comunicaciones sociales y ciencias aplicadas se estudian los 2 años que dura el ciclo. Los 2 años. Por eso hay ámbito de comunicaciones sociales 1 y ámbito de comunicaciones sociales 2. Y lo mismo en el ámbito de ciencias aplicadas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para acceder a estos ciclos? Pues son, lo tenéis ahí. Normalmente son alumnos que ya tienen 15 años cumplido y por tanto normalmente son alumnos que ya han terminado el segundo de la ESO. Pero como es cierto que algunos alumnos han podido repetir antes, han podido repetir en primaria una vez o han podido repetir una vez, pues entonces podemos encontrarnos con alumnos de segundo de ESO que ya tengan los 15 años. Entonces a estos alumnos se les hace un consejo orientador y se pueden derivar perfectamente también a uno de estos ciclos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es. A ver, con esto, a ver, ¿qué idea quiero que os quedéis con esto? Pues que alguien que hace el máster o que tiene superado el máster de secundaria, o el antiguo CAP, pues a la hora de impartir docencia, puede impartirlo en la ESO, puede impartirlo en bachillerato, puede impartirlo en estos ámbitos de ciclo formativo de grado básico, y según su titulación, pues también podría impartir algo en algún otro ciclo formativo de grado medio o superior. Pero eso ya es otra película, ¿no? Bien. Bueno, y por último, os he puesto aquí unos aspectos legales a tener en cuenta. A ver, el primero no voy a comentar nada porque estos son los planes de estudio, las equivalencias entre el OMCE y LOE, que bueno, el año pasado fue una cuestión muy dura y este año pues ya poca cosa, porque ya están implantados todos los LOE. Y bueno, ha habido que hacer la convalidación equivalencia de algún alumno, pero ya poca cosa. Lo que sí me parece importante es lo siguiente, la normativa que afecta al profesorado. Ahí os he puesto 3 normas. La primera es la que habla de esto que se habla tanto ahora de la competencia digital docente. La competencia digital docente es la única competencia profesional totalmente regulada por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. La única. O sea, hay muchos documentos de competencias profesionales. Algunas comunidades como Castilla y León tienen su documento cerrado y en función de ese documento se hacen los planes de formación. Otras no lo tienen. Esa competencia digital docente está estructurada del mismo modo y manera que está el marco europeo de referencia de las lenguas. Es decir, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y la idea que tiene el Ministerio y las comunidades autónomas es a medio y largo plazo, pues que todo el profesorado al menos tenga un B2, de competencia digital. Es decir, al menos sea capaz de utilizar plataformas, recursos tecnológicos para impartir docencia, pero no solo para impartir docencia, sino también para gestionar la documentación y la información y la comunicación en el ámbito de las plataformas institucionales que tiene cada comunidad autónoma y en el ámbito de la comunicación con las familias. Eso es importante. Bueno, y por otra parte os he puesto 2 reales decretos. El 286, que este ya he sacado anteriormente unas imágenes, que es el que dice qué materias se asignan a cada especialidad docente para los funcionarios públicos, tanto en la ESO como en el bachillerato. Por supuesto, estamos hablando de materias comunes, porque como he dicho varias y reiteradas veces, las materias optativas las diseñan las comunidades autónomas y las asignan las comunidades autónomas. Bueno, y para aquellos que tengáis previsto o estéis interesados en trabajar en el ámbito de la privada, concertada o no, pues os he puesto el Real Decreto 187, que es el que regula pues qué requisitos, qué condiciones se necesitan para trabajar en un centro privado
para impartir materias comunes, volvemos a lo mismo, de la ESO o del bachillerato. ¿De acuerdo? Que básicamente es, pues obviamente, tener una titulación superior, tener, por supuesto, el máster y además demostrar una cualificación suficiente. Una cualificación suficiente que se justifica habitualmente con tener 24 créditos con unos contenidos que correspondan a la materia, a la asignatura que se quiere impartir. Eso es lo habitual. Bueno, pues con esto yo creo que he intentado dar respuesta a lo que me había planteado Javier. Espero haber sido lo suficientemente interesante para captar vuestra atención y ya quedo a disposición vuestra y de lo que nos diga nuestro director de centro de formación. Pues muchísimas gracias, don Jesús. Está abierto el chat para cuantas preguntas y consideraciones queráis hacerle a don Jesús. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy sintético, muy claro. No es fácil. No es fácil abordar una normativa tan compleja como esta en tan poco tiempo. Nos va a costar, como dije el primer día, adaptarnos a los neurolenguajes y poco a poco iremos familiarizándonos con la nueva normativa y sobre todo revisar bien las guías y los mapas que en este caso la Junta de Castilla y León nos ha proporcionado, que nos van a ayudar bastante. Sí que me ha gustado sobre todo que también hizo hincapié don Francisco la jornada pasada, resaltar la oportunidad que supone la normativa, no solo un encostamiento, un encuadre, un marco, sino también esa oportunidad que supone la autonomía. Yo recuerdo ya desde 2007 cuando salió el informe McKinsey en el cual se hablaba de la necesidad de esa autonomía como uno de los elementos fundamentales para la calidad de la educación y la mejora de los resultados académicos de los alumnos y bueno, pues la verdad es que es una oportunidad viéndola desde allí y viendo cómo esa autonomía, sobre todo la autonomía pedagógica, pues lógicamente los profesores son uno de los elementos fundamentales para poderlo desarrollar, pero claro, para poder desarrollar esa autonomía es necesario conocerla, dominarla y a partir de ahí pues irla desarrollando e implementando en las aulas, que es lo más importante, ¿no? Pues aquí todos, la mayoría de los que participan inciden en que muchas gracias por toda la información y bueno, pues estamos abiertos a ver si alguno quiere participar. Tienes aquí una cosa, Javier, sí. Un aviso. Sí, luego tengo que dar un aviso importante. Sí. Yo lo que me gustaría resaltar más, Javier, si me permites, es el hecho de que todo profesor que vaya a impartir secundaria sea consciente de que dentro de la ESO tiene 3 mundos distintos. El mundo de primero, segundo, tercero y cuarto ordinario, vamos a llamarle así, el mundo de los PDCs y el mundo de los ciclos formativos de estos ámbitos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? De que en bachillerato hay diferentes optativas y luego pues que el mundo de la formación profesional pues es un mundo apasionante y en el que, por ejemplo, los de inglés ahora tienen abierto un mundo eterno porque con esto del módulo de inglés técnico profesional que se va a implantar en prácticamente todos los ciclos, pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, yo también, como bien sabes, Javier, yo te voy a pasar esta material, esta diapositiva y lo que tú consideres se hace con él. Aparte de que no sea la primera vez que atendemos consultas pasada la actividad, ¿no? Sí, pues ya que das pie a esto, 2 consideraciones que quiero dejar claro para los que están participando en estas jornadas. La primera de ellas es que a los que están inscritos les pasaremos lógicamente todo el enlace de la jornada para que puedan visionarlo de nuevo, para que puedan revisarlo y revisar toda la presentación que aquí hemos tenido a lo largo de esta jornada. Y por otro lado, también decir que debido a una actividad importante que tenemos en la universidad el próximo miércoles, a la cual invito a todos los que están aquí, el miércoles día 6 en el Lienzo Norte, en la cual pues vamos a celebrar, entre comillas,
o celebramos un acto en recuerdo de los 10 años del 10º aniversario de la muerte de Adolfo Suárez, pues tenemos un acto en el cual pues estarán presentes los expresidentes don Felipe González y José María Aznar, ¿no? Bueno, pues yo les invito a esta actividad, y eso hace que tengamos que retrasar la jornada que teníamos pendiente y la jornada que teníamos preparada para el miércoles 6, la trasladamos al día 7, a la misma horario. Al día siguiente, el jueves, tendremos la tercera jornada de estas jornadas de actualización normativa, la tendremos con don Francisco López el jueves 7. Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta. No obstante, les enviaremos una nota y una notificación para que lo puedan tener en cuenta. Bueno, pues si no tenemos más, ha sido muy interesante, la verdad es que ha sido muy sintética, bastante clara. Yo creo que las dudas aparecerán luego posteriormente, cuando vayamos revisando todos estos currículos, todos estos, digamos, normativa, los decretos fundamentalmente, ¿no? Esos dos decretos de currículum y decreto de evaluación, que quizá a la hora de la práctica serán más los que más dan. Los que más guerra dan. Más guerra nos van a dar, exactamente, y de hecho ya dando guerra con las programaciones didácticas, lógicamente, y están dando guerra también los de ciclos formativos cuando empiecen ahora con la nueva normativa de evaluación, cuando empiecen a programar, lógicamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Jesús. Como siempre, ha sido un placer, y gracias por estar siempre atento a nuestras necesidades, lógicamente a las necesidades de los alumnos y de los profesores. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias a ti por organizar estas jornadas, por tu gran tarea al frente del Centro de Formación de la Universidad, y gracias a los asistentes por su paciencia e interés. Muchas gracias. Muchas gracias.